Dios es una invención humana, Spinoza expone la mentira más grande de la historia. Durante siglos, la humanidad ha construido imperios, librado guerras y sacrificado vidas en nombre de una idea que ha dominado nuestra existencia desde tiempos inmemoriales. Pero ¿qué pasaría si todo lo que pensamos saber sobre Dios fuera simplemente una creación humana? ¿Y si la concepción divina que conocemos no fuera más que el reflejo de nuestros propios miedos y anhelos? En el siglo XVII, un hombre se atrevió a cuestionar lo incuestionable. Su nombre resuena hoy como el de uno de los pensadores más revolucionarios y valientes de todos los tiempos, Baruch Spinoza. ¿Quién fue este filósofo que se atrevió a desafiar las bases mismas de la religión tradicional? ¿Qué verdad tan peligrosa descubrió que provocó su completa exclusión de la sociedad de su tiempo? Te invito a un viaje hacia las profundidades del pensamiento más radical sobre la naturaleza de Dios y la realidad. Un viaje que comenzó hace casi 4 siglos, pero cuyas revelaciones siguen provocando asombro y controversia hasta nuestros días. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que crees saber sobre lo divino? El hereje de Ámsterdam. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser declarado enemigo de toda una comunidad? ¿Qué se siente cuando tu propia gente te expulsa, te maldice y prohíbe incluso dirigirte la palabra? Esta fue la realidad que enfrentó un joven brillante en la próspera Ámsterdam del siglo XVII. Baruch de Spinoza nació en 1632 en el seno de una familia judía sefardí que había encontrado refugio en Holanda tras huir de la persecución en la península ibérica. ¿Puedes imaginar la ironía? Sus ancestros escaparon de la Inquisición española y portuguesa buscando libertad religiosa, solo para que su descendiente más ilustre terminara siendo expulsado por la misma comunidad que había sufrido persecución. Ámsterdam era en aquella época un crisol de culturas y un raro espacio de tolerancia en una Europa desgarrada por guerras religiosas. Los judíos podían practicar su fe abiertamente, algo impensable en España o Portugal. Para mantener este privilegio, la comunidad judía vigilaba celosamente la ortodoxia de sus miembros. Era prudente permitir voces disidentes que pudieran poner en peligro la frágil tolerancia conseguida. El joven Baruch destacó desde temprano por su inteligencia. En la Etz Haim, la escuela de la sinagoga, estudió hebreo, la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. También se familiarizó con los escritos de Maimónides y otros filósofos judíos que intentaban reconciliar la fe con la razón. Pero Spinoza no se conformó con estos límites. ¿Qué pasaría si expandiera sus horizontes más allá de lo permitido? Su curiosidad insaciable lo llevó a aprender latín, la lengua de la cultura europea, con un libre pensador ex-jesuita, Franciscus van den Enden. A través de él, Spinoza descubrió a Descartes, cuya filosofía racionalista estaba revolucionando el pensamiento europeo. También se sumergió en los escritos de Hobbes, Giordano Bruno y otros pensadores heterodoxos. ¿No es fascinante cómo el contacto con nuevas ideas puede transformar completamente nuestra visión del mundo? Pronto, las ideas de Spinoza comenzaron a divergir peligrosamente de la ortodoxia. ¿Era realmente Moisés el autor de la Torá, como afirmaba la tradición? ¿Existían realmente los ángeles y los milagros? ¿Era Dios realmente un ser personal que premiaba y castigaba? Las dudas del joven filósofo no pasaron desapercibidas. A los 23 años, la tensión llegó a su punto crítico. Los líderes de la comunidad judía intentaron silenciarlo ofreciéndole una pensión anual de 1000 florines si mantenía sus opiniones para sí mismo. ¿Te imaginas recibir tal oferta? Spinoza la rechazó. La verdad, para él, no era negociable. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él un herem, excomunión de excepcional severidad. El documento maldecía a Spinoza de día y de noche. Prohibía a cualquier judío hablar con él o permanecer bajo el mismo techo, leer sus escritos o acercarse a menos de 4 codos de distancia.
¿Puedes imaginar un rechazo más absoluto? ¿Cómo respondió Spinoza a este brutal ostracismo? Con una serenidad que asombró a sus contemporáneos, adoptó el nombre latino Benedictus, bendito, una irónica respuesta a la maldición comunitaria. Se instaló en las afueras de Ámsterdam y se ganó la vida puliendo lentes ópticos, una ocupación que le permitía mantener su independencia intelectual. No es extraordinario cómo transformó la tragedia personal en libertad para pensar sin restricciones. A pesar de las ofertas de prestigiosas universidades como Heidelberg, Spinoza eligió la modestia y la libertad. Vivió en habitaciones sencillas, primero en Regensburg, luego en Warburg y finalmente en La Haya. Sus necesidades eran mínimas. La naturaleza se satisface con poco y si está satisfecha, yo también lo estoy, escribió. ¿No resulta inspiradora esta frugalidad voluntaria de un hombre que valoraba el pensamiento libre por encima del bienestar material? Los rumores sobre sus ideas radicales se extendieron. Algunos lo llamaban ateo, otros hereje o materialista. Pero un pequeño círculo de amigos y corresponsales reconoció la profundidad de su pensamiento. Entre ellos se encontraban científicos, médicos y eruditos que compartían su pasión por el conocimiento racional. ¿Quién podría imaginar que este modesto pulidor de lentes estaba desarrollando uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios de la historia occidental? Deus sive natura, la revolución filosófica. ¿Alguna vez has sentido que las explicaciones religiosas tradicionales sobre Dios son infantiles o contradictorias? ¿Has percibido que la imagen de un Dios antropomórfico con emociones humanas y caprichos similares a los nuestros parece más una proyección de nuestra psicología que una realidad trascendente? Spinoza no solo lo percibió, sino que se atrevió a articular una alternativa radical. En su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza desarrolló un sistema filosófico completo usando el método matemático de Euclides, definiciones, axiomas y proposiciones que se deducen lógicamente. ¿Por qué eligió este método tan riguroso y aparentemente frío para hablar de Dios? Porque para Spinoza, Dios no era una cuestión de fe emocional, sino de comprensión racional. La primera proposición revolucionaria de Spinoza es que solo existe una sustancia en el universo. ¿Una sola sustancia? ¿Cómo es posible si vemos tanta diversidad a nuestro alrededor? Para entenderlo, debemos distinguir entre sustancia y modos. La sustancia es aquello que existe por sí mismo y se concibe por sí mismo, sin necesidad de otra cosa. Los modos son las modificaciones particulares de esa sustancia. Según Spinoza, esta única sustancia es Dios o la naturaleza, Deus sive natura. No hay diferencia entre ambos conceptos, ¿no es asombroso? En lugar de un Dios separado del mundo, que lo crea desde fuera, Spinoza propone un Dios que es el mundo, que se expresa a través de infinitos atributos, de los cuales los humanos solo podemos conocer dos: el pensamiento y la extensión, la materia. ¿Cómo llegó Spinoza a esta conclusión tan alejada de las religiones tradicionales? Mediante un análisis lógico implacable. Si Dios es un ser absolutamente infinito, argumentaba, no puede existir nada fuera de Dios, pues esto limitaría su infinitud. Por lo tanto, todo lo que existe debe ser en Dios y concebirse a través de Dios. ¿No es fascinante cómo una definición aparentemente ortodoxa de Dios como ser infinito lleva, mediante la lógica más estricta, a un panteísmo que las religiones tradicionales consideran herético? Este Dios naturaleza de Spinoza no se parece en nada al Dios personal de la Biblia. No tiene voluntad ni entendimiento en el sentido humano. No actúa con propósitos específicos ni interviene en el mundo mediante milagros. No ama ni odia, no premia ni castiga. ¿Por qué? Porque todas estas características implicarían imperfección. Desear algo implica carencia, cambiar de idea implica error previo. Tener emociones implica ser afectado por algo exterior. ¿Sabes qué es lo más revolucionario de esta visión?
que elimina por completo la noción de un Dios que actúa como un monarca caprichoso o un juez severo. En el sistema de Spinoza, todo lo que sucede por necesidad absoluta, siguiendo las leyes inmutables de la naturaleza divina. No hay contingencia ni libre albedrío divino. Dios no decidió crear el mundo como si tuviera opciones diferentes. El mundo emana necesariamente de la naturaleza divina, como los teoremas matemáticos emanan necesariamente de los axiomas. ¿Te parece una visión fría o desencantada del mundo? Spinoza pensaba exactamente lo contrario. Para él, esta visión es liberadora y genera un tipo especial de alegría intelectual. ¿No es más reconfortante saber que vivimos en un universo gobernado por leyes racionales que pueden ser comprendidas en lugar de estar sujetos a los caprichos de una deidad impredecible? La crítica a la religión, desenmascarando el miedo y la superstición. ¿Has notado alguna vez cómo la religión institucional parece alimentarse del miedo humano? ¿No te ha llamado la atención que quienes más temen a los fenómenos naturales son también quienes más fácilmente recurren a explicaciones sobrenaturales? Spinoza fue uno de los primeros en analizar sistemáticamente la psicología detrás de la religiosidad supersticiosa. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza se propuso desenmascarar los orígenes humanos, demasiado humanos, de las creencias religiosas tradicionales. ¿Qué encontró en su análisis? Que la superstición nace principalmente del miedo y de la esperanza, dos emociones que surgen cuando nos enfrentamos a la incertidumbre sobre nuestro futuro. Los hombres, escribe Spinoza, no se dejarían cautivar por la superstición si no fuera por el miedo. Cuando nos enfrentamos a peligros que no podemos controlar ni predecir, enfermedades, desastres naturales, reveses económicos, la ansiedad nos empuja a buscar protección en poderes sobrenaturales. ¿No es revelador que las personas más propensas a la superstición sean precisamente aquellas cuyas vidas son más precarias e impredecibles? Spinoza observó agudamente que, en momentos de desesperación, hasta los más escépticos pueden volverse supersticiosos. ¿No has visto a personas racionales que de repente, bajo presión extrema, recurren a plegarias o rituales en los que normalmente no creen? La superstición, señala, es muy obstinada cuando el miedo no cesa, pero Spinoza va más allá de este análisis psicológico. Identifica un círculo vicioso particularmente pernicioso. Los líderes religiosos, consciente o inconscientemente, manipulan estos miedos para mantener su poder sobre la población. ¿Te has preguntado por qué tantos sermones religiosos enfatizan las terribles consecuencias de desobedecer los mandatos divinos? ¿Por qué tantas religiones elaboran detalladas descripciones de castigos infernales? El análisis de Spinoza expone cómo las religiones tradicionales tienden a presentar a Dios como un legislador o un rey, promulgando leyes y castigando a quienes las infringen. Esta imagen antropomórfica de la divinidad, argumenta, responde perfectamente a las necesidades políticas de control social. ¿No es más fácil gobernar a personas que creen que desobedecer a las autoridades equivale a desobedecer a Dios mismo? Una de sus observaciones más penetrantes se refiere a cómo las religiones utilizan la idea del pueblo elegido para fomentar la cohesión grupal y la obediencia. Los judíos del Antiguo Testamento, señala Spinoza, obedecían las leyes no tanto por su bondad intrínseca, sino porque las consideraban mandatos específicos de Dios para ellos como pueblo elegido. No es sorprendente cómo este mecanismo psicológico sigue funcionando en tantos grupos religiosos contemporáneos. Otro aspecto crucial de su crítica apunta a la creencia en los milagros. Para Spinoza, los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son simplemente imposibles. ¿Por qué? Porque las leyes naturales son expresiones necesarias de la naturaleza divina. Un Dios que violara sus propias leyes estaría actuando contra su propia naturaleza.
lo cual es absurdo. ¿Qué son entonces los milagros relatados en las Escrituras Sagradas? Para Spinoza, son acontecimientos naturales que los testigos no pudieron explicar debido a su ignorancia de las causas naturales. La ignorancia de las causas, escribe, es el asilo de todos los que fabrican lo divino según su propio temperamento. ¿No es provocador pensar que gran parte de la experiencia religiosa podría basarse simplemente en la ignorancia científica? Spinoza va incluso más allá al sugerir que esta ignorancia es a veces deliberadamente cultivada por las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento racional empodera a los individuos y los hace menos manipulables. El verdadero propósito del Estado, escribe con audacia, es la libertad. Y esta libertad incluye crucialmente la libertad de filosofar, de usar la razón sin restricciones impuestas por dogmas religiosos. ¿Te das cuenta de lo revolucionarias que eran estas ideas en el siglo XVII? Spinoza estaba cuestionando no solo los fundamentos teológicos de las religiones, sino también su función política y social. Estaba desenmascarando cómo el miedo, la ignorancia y la manipulación se entrelazan para crear sistemas de control que se presentan como revelaciones divinas. No es precisamente este tipo de análisis crítico el que tantas autoridades religiosas han intentado silenciar a lo largo de la historia. La Biblia bajo la lupa, un análisis revolucionario. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un libro escrito hace miles de años puede considerarse literalmente la palabra de Dios? ¿Has notado las contradicciones que aparecen cuando intentamos leer la Biblia como un texto histórico y científicamente preciso? Spinoza no solo se hizo estas preguntas, sino que desarrolló un método completamente nuevo para abordarlas. Un método que revolucionaría para siempre la forma en que entendemos los textos sagrados. En su Tratado Teológico Político, Spinoza propuso algo verdaderamente escandaloso para su época, que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro documento histórico. No es sorprendente que esta idea, tan obvia para nosotros hoy, fuera considerada una herejía peligrosa en el siglo XVII. Spinoza insistía en que debíamos examinar el contexto histórico en que fueron escritos los textos bíblicos, considerar quiénes fueron sus autores, a qué audiencia se dirigían y qué propósitos perseguían. ¿Sabes cuál fue una de sus conclusiones más controversiales? Que Moisés no podía ser el autor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como afirmaba la tradición judía y cristiana. ¿Cómo podría Moisés haber narrado su propia muerte y lo que sucedió después, como aparece en Deuteronomio? ¿No es evidente que al menos esas partes fueron escritas por alguien posterior? Spinoza identificó numerosos anacronismos, contradicciones e inconsistencias estilísticas que sugerían que estos textos habían sido compilados y editados siglos después de los acontecimientos que narraban. Esta observación puede parecernos obvia hoy, pero en la época de Spinoza era una bomba intelectual. Si Moisés no escribió el Pentateuco por inspiración divina directa, ¿qué quedaba de la idea de la Biblia como palabra literal de Dios? ¿No se derrumbaba todo el edificio de la autoridad religiosa basada en la revelación directa? Pero Spinoza fue más allá. No solo cuestionó la autoría, sino también la integridad textual de la Biblia. Señaló que los manuscritos bíblicos habían pasado por innumerables manos, habían sido traducidos, copiados y recopiados innumerables veces y que inevitablemente contenían errores, interpolaciones y modificaciones. ¿No es fascinante pensar que los textos que tantos consideran infalibles han estado sujetos a todos los accidentes y manipulaciones de la transmisión textual humana? ¿Y qué hay de los milagros narrados en la Biblia? Spinoza propuso una interpretación radical. Estos relatos deben entenderse en el contexto de la mentalidad de sus autores y audiencias originales. Para los antiguos hebreos, argumentaba, cualquier fenómeno extraordinario o cuya causa desconocían era atribuido directamente a la intervención divina.
¿No hacemos algo similar hoy cuando decimos gracias a Dios ante una coincidencia afortunada, incluso si no creemos literalmente en una intervención sobrenatural? Una de las observaciones más agudas de Spinoza concierne al propósito de las Escrituras. Según él, la Biblia no fue escrita para impartir conocimientos filosóficos o científicos, sino para promover la obediencia y la piedad entre personas comunes. La Escritura, escribe, no enseña la filosofía, sino la obediencia. Su mensaje central no es metafísico, sino ético: amar a Dios y al prójimo. ¿No es interesante cómo esta distinción entre el propósito ético y el propósito científico de los textos podría resolver muchos conflictos contemporáneos entre religión y ciencia? Spinoza propuso entonces una separación radical entre teología y filosofía, entre fe y razón. La teología, sostenía, se ocupa de la obediencia y la piedad. La filosofía, del conocimiento de la verdad. ¿No es liberador pensar que estas esferas pueden coexistir sin contradecirse siempre que cada una respete los límites de su competencia? Esta visión permitió a Spinoza defender la libertad de pensamiento filosófico de la interferencia religiosa. Si la Biblia no pretende enseñar filosofía o ciencia, argumentaba, entonces los teólogos no deberían usar la autoridad bíblica para censurar las investigaciones racionales. ¿No te parece que este argumento sigue siendo tremendamente relevante en los debates contemporáneos sobre la enseñanza de la evolución o el cambio climático? El análisis bíblico de Spinoza anticipó en más de un siglo los métodos críticos que revolucionarían la erudición bíblica en los siglos XIX y XX. ¿No es asombroso que un pensador solitario, trabajando con los limitados recursos del siglo XVII, pudiera establecer principios hermenéuticos que siguen siendo fundamentales para los estudios bíblicos contemporáneos? La libertad como conocimiento. El camino hacia la beatitud. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te dominan completamente? ¿Que actúas impulsado por miedos, deseos y esperanzas sobre los que no tienes control consciente? Spinoza desarrolló toda una psicología de las emociones y una ética basada en la comprensión de cómo éstas nos afectan. ¿Y si te dijera que, para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos? En la ética, Spinoza presenta una teoría revolucionaria sobre las emociones, o afectos como él las llama. Para él, no somos libres cuando actuamos por pasiones, emociones que surgen de causas externas que no comprendemos adecuadamente, sino cuando actuamos por afectos activos que surgen de nuestra comprensión racional. ¿No es provocadora esta idea de que nuestras decisiones aparentemente libres pueden ser, en realidad, formas de esclavitud si están motivadas por pasiones que no entendemos? Spinoza desarrolla una teoría determinista de la conducta humana. Todo lo que hacemos, piensa, es resultado necesario de causas previas, igual que cualquier otro evento en la naturaleza. ¿Te parece desalentador? Para Spinoza, este determinismo no es pesimista, sino liberador, porque conocer las verdaderas causas de nuestras acciones es el primer paso para transformarlas. ¿No es fascinante cómo un filósofo del siglo XVII anticipó aspectos cruciales del psicoanálisis y la psicología cognitiva modernas? El conocimiento es poder, escribió Francis Bacon, contemporáneo de Spinoza. Pero para Spinoza, el conocimiento es mucho más. Es libertad y felicidad. Distingue tres niveles de conocimiento: la opinión o imaginación, conocimiento por experiencia vaga o por signos; la razón, conocimiento por nociones comunes; y la intuición intelectual, conocimiento por esencia. ¿No es interesante que, para él, la fe religiosa tradicional pertenezca al primer nivel, el más inadecuado? ¿Cómo nos liberamos de la esclavitud de las pasiones? A través de lo que Spinoza llama conocimiento del tercer género, la comprensión intuitiva de nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza, con Dios. Cuando entendemos que somos modos finitos de la sustancia infinita, comprendemos la necesidad de todo lo que ocurre y dejamos de rebelarnos contra lo inevitable.
¿No has experimentado tú mismo cómo comprender las causas de un sufrimiento lo hace más llevadero? Las pasiones que más nos esclavizan, según Spinoza, son aquellas que nos hacen depender excesivamente de factores externos. El miedo, la esperanza, la ambición, la codicia, los celos. ¿No has notado cómo estas emociones nos hacen vulnerables y manipulables? Para él, la religión tradicional, con sus promesas de recompensas y amenazas de castigos eternos, fomenta precisamente este tipo de dependencia. ¿No es revelador que las instituciones más autoritarias sean precisamente las que más enfatizan el miedo y la esperanza? Spinoza propone una verdadera terapia filosófica: transformar las pasiones pasivas en afectos activos mediante su comprensión racional. No se trata de suprimir las emociones, imposible, pues somos seres naturalmente emocionales, sino de entenderlas y transformarlas. No es similar a lo que proponen actualmente las terapias cognitivo-conductuales. El objetivo final de este proceso es lo que Spinoza llama beatitudo, beatitud o felicidad suprema. Un estado de alegría estable y duradera que surge del amor intelectual a Dios. Este amor no es una emoción pasional, sino un conocimiento gozoso de nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza. ¿No es profunda esta idea de que la máxima felicidad consiste en comprender nuestra verdadera posición en el universo? Este amor intelectual a Dios, naturaleza, es, para Spinoza, una forma de eternidad, no la inmortalidad personal que prometen las religiones tradicionales, sino la participación en verdades eternas. Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribe enigmáticamente. ¿A qué se refiere? A que cuando comprendemos verdades necesarias, como las matemáticas o las leyes fundamentales de la naturaleza, participamos de algo que trasciende nuestra existencia individual. ¿No has sentido alguna vez, al contemplar una verdad profunda, que te conectas con algo eterno? La serenidad que resulta de este conocimiento, sostiene Spinoza, nos permite afrontar incluso la muerte sin miedo excesivo. No porque creamos en una vida después de la muerte, sino porque comprendemos la necesidad natural de este acontecimiento y nuestra conexión con un todo que continúa después de nosotros. ¿No es esto más profundo y honesto que las fantasías de inmortalidad personal? El legado de Spinoza, de hereje a profeta de la modernidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo las ideas consideradas peligrosas o heréticas en una época pueden convertirse en sentido común en otra? La historia de la recepción del pensamiento de Spinoza es uno de los ejemplos más dramáticos de esta transformación. El filósofo que fue maldecido y excomulgado en vida es hoy considerado uno de los pilares del pensamiento occidental moderno. ¿Cómo fue posible esta rehabilitación? Durante más de un siglo después de su muerte en 1677, el nombre de Spinoza fue sinónimo de ateísmo y peligro moral. Spinozismo era un insulto que podía destruir reputaciones. Incluso la Ilustración, que adoptó muchas ideas similares a las suyas, lo mantuvo a distancia. Voltaire lo llamó ateo sistemático. Rousseau lo consideraba un razonador perverso. ¿No es irónico que los mismos pensadores que luchaban por la libertad intelectual temieran asociarse demasiado estrechamente con el más radical de sus predecesores? Sin embargo, en la Alemania de finales del siglo XVIII comenzó lo que se ha llamado el Renacimiento espinosista. El poeta Lessing confesó su afinidad con Spinoza, desatando lo que luego se conocería como la controversia del panteísmo. Goethe declaró: después de buscar por todo el mundo un medio para desarrollar mi extraña naturaleza, finalmente encontré en la ética de este hombre la serenidad para calmar mis pasiones. Herder, Schelling, Hegel y otros pensadores alemanes encontraron en Spinoza una fuente de inspiración. ¿No te parece fascinante que un filósofo tan solitario en vida encontrara tanta compañía después de muerto? La influencia de Spinoza en el desarrollo del pensamiento político moderno ha sido profunda. Su defensa de la democracia
tolerancia y la libertad de expresión en el Tratado Teológico Político, anticipó principios fundamentales de las sociedades liberales modernas. El fin del Estado, escribe, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino, por el contrario, lograr que su mente y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y que hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera o el engaño. ¿No te parece que esta visión sigue siendo un ideal por alcanzar incluso en nuestras democracias contemporáneas? La separación entre Iglesia y Estado, principio fundamental de las democracias modernas, encuentra en Spinoza uno de sus más lúcidos defensores. Para él, la religión se corrompe cuando se mezcla con la política, y la política se vuelve tiránica cuando usa la religión para sus fines. ¿No hemos visto demasiadas confirmaciones históricas de esta advertencia espinocista? En el campo de la exégesis bíblica, los métodos críticos que Spinoza inauguró se convertirían, durante los siglos XIX y XX, en la base de la erudición bíblica académica. La alta crítica alemana, que revolucionó nuestra comprensión de los textos bíblicos, debe mucho a las intuiciones pioneras de Spinoza. ¿Sabías que incluso muchos teólogos contemporáneos, tanto judíos como cristianos, reconocen hoy la validez de gran parte del análisis bíblico de Spinoza? El impacto de Spinoza en el desarrollo de la ciencia moderna también ha sido profundo, aunque a menudo subestimado. Su visión de un universo gobernado por leyes inmutables, no por intervenciones divinas arbitrarias, contribuyó significativamente al desarrollo de una mentalidad científica naturalista. Einstein, quien se describía a sí mismo como creyente en el Dios de Spinoza, afirmó: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos». ¿No es extraordinario que uno de los científicos más influyentes del siglo XX encontrara en un filósofo del siglo XVII su concepto de lo divino? La psicología de Spinoza, con su énfasis en las causas inconscientes de nuestro comportamiento y en la posibilidad de transformar nuestras pasiones mediante su comprensión, anticipa de manera sorprendente aspectos cruciales del psicoanálisis y la psicología cognitiva modernas. Freud, quien estudió a Spinoza en su juventud, desarrolló teorías notablemente similares sobre la importancia de comprender nuestras motivaciones inconscientes. ¿No es fascinante ver cómo las intuiciones de un pensador solitario del siglo XVII encuentran confirmación en la ciencia moderna? En la filosofía contemporánea, el interés por Spinoza ha experimentado un notable resurgimiento. Pensadores como Gilles Deleuze, Antonio Negri y Frédéric Lordon han encontrado en Spinoza recursos conceptuales para pensar problemas contemporáneos. Su monismo, la idea de una sola sustancia, resuena con corrientes ecologistas que buscan superar el dualismo entre humanidad y naturaleza. Su teoría de los afectos ha sido retomada para analizar fenómenos sociopolíticos actuales. ¿No es extraordinario cómo un pensamiento desarrollado hace siglos puede seguir ofreciendo perspectivas frescas sobre nuestros problemas más urgentes? Incluso en el campo de la neurociencia, las ideas de Spinoza sobre la unidad mente-cuerpo han encontrado inesperadas confirmaciones. Antonio Damasio, neurocientífico de renombre, titula uno de sus libros, En busca de Spinoza, neurobiología de la emoción y los sentimientos, destacando la sorprendente actualidad de las teorías espinocistas sobre la relación entre mente y cuerpo. ¿No te parece asombroso que un filósofo del siglo XVII pudiera anticipar descubrimientos científicos del siglo XXI? Quizás el legado más duradero de Spinoza sea su visión de una espiritualidad basada no en el miedo o la esperanza, sino en el conocimiento, no en la obediencia ciega, sino en la comprensión racional.
no en la separación entre lo humano y lo divino, sino en su íntima conexión. En un mundo todavía desgarrado por fundamentalismos religiosos y polarización ideológica, su mensaje de tolerancia, libertad intelectual y búsqueda honesta de la verdad resuena con fuerza renovada. ¿No necesitamos hoy, más que nunca, esta visión espinosista de una espiritualidad racional y tolerante?